Este va a ser el primer ejercicio que veremos de la ayudantía. Y lo primero que hay que notar es de que tenemos una EDO junto a dos soluciones de Word. Para solucionar esta EDO hacemos lo que se hace en Mate 3, que era tomar una función característica. En este caso sería m de x igual a Euler por algo, o sea, Euler elevado a algo por x. ¿Ya? En este caso vamos a tomarlo como una m minúscula. Luego en la misma EDO nos sale que hay que derivarlo, entonces vamos a tener que en m' va a ser m por Euler a la mx, y también hay que derivarlo una segunda vez. En este caso sería m cuadrado por Euler a la mx. Sustituyendo esta ecuación en la EDO, nos vamos a dar cuenta que podremos factorizar por Euler a la mx. Entonces nos va a quedar una ecuación característica de la siguiente forma. Sería m cuadrado más 4m más 5 menos lambda, todo esto igual a 0. Entonces, para poder obtener el valor de m, vamos a tener que usar o bueno, lo pueden factorizar, o pueden usar la ecuación de segundo grado. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que m es igual a menos b, que sería menos 4, más menos raíz de 16, menos 4 de 5 menos lambda. Todo esto dividido en 2a, el a es 1, entonces sería dividido en 2. Entonces va a ser menos 2 más menos la raíz. 16 menos 20 sería menos 4 más 4 lambda. Dividido en 2. ¿Ya? Lo que sería menos 2 más menos lambda menos 1. Ya, teniendo las soluciones de m, lo que nosotros tenemos que hacer es plantear las soluciones de la EDO. Y tendríamos que ponernos en todos los casos dependiendo de si m va a ser positiva, va a ser negativa o si va a ser 0. Entonces partimos con el primer caso. Ya. Vamos a dejarlo por aquí. Entonces, partimos en el primer caso, vamos a ir viendo según el discriminante. Entonces, vamos a considerar cuando lambda menos 1 es mayor a 0. ¿Qué pasaba en este tipo de casos? Ya, cuando el lambda era positivo, entonces las soluciones iban a ser reales y iban a ser dos distintas, dependiendo de los valores que tengamos. Entonces, la fórmula dictaba que era m de x, iba a ser de la forma una constante, vamos a denominarla alfa, por Euler elevado a la primera raíz, que sería menos 2 más raíz de lambda menos 1 por x. A esto le sumamos la segunda solución, que era otra constante, por Euler elevado a la segunda raíz, que es menos 2 menos raíz de lambda menos 1 por x. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar en este caso es una solución que no sea trivial, es decir, que se cumplan las dos condiciones de Borle, pero que alguno de los valores, o ambos, sean distintos de 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el sistema en este caso? Recordando que m evaluado en 0 y en 1 tiene que ser 0. Entonces vamos a probar. M de 0 va a ser alfa por Euler a la 0. Euler a la 0 es 1, entonces sería m de 0 es alfa más beta igual a 0. M de 1 sería alfa por Euler a la menos 2 más raíz de lambda menos 1
más beta elevado, o sea, cometí un error, ya, más beta por Euler elevado a la menos 2 menos raíz de lambda menos 1. Y esto también está igualado a 0. Ya. De la primera ecuación podríamos sacar que alfa era igual a menos beta. Y para que se respete en el caso de la... para que se respete en el caso de la siguiente, ya que por los exponentes nunca van a ser iguales, podríamos llegar a la conclusión de que alfa y beta tendrían que ser 0. Entonces, se concluye para esta que alfa tiene que ser igual a beta y tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Ahí lo pueden resolver con matrices o con lo que más se les acomode o resuelvan el sistema a mano como en este caso. Ya, ahora hay que demostrar el siguiente discriminante. Cuando el discriminante es 0, es decir, raíz de lambda menos 1 es igual a 0, esto nos va a decir que lambda menos 1 es igual a 0. Entonces, con esto, cuando esto pasaba, en la C2 íbamos a tener una sola solución. Y sería de la siguiente forma. Lo único que iban a cambiar serían las constantes. Y va a ser alfa por Euler a la... perdón. Ya, cuando eso era 0, entonces la ecuación original nos iba a quedar con el menos 2 y esto iba a estar multiplicando al x. ¿Ya? Más otra constante, porque habíamos dicho que íbamos a obtener una sola solución, que era menos 2x. ¿Ya? Esto pasaba porque, claro, el lambda menos 1 es igual a 0 y en esta ecuación esta parte se nos va. Entonces nos va a quedar solo el menos 2 multiplicado por el x. Hacemos lo mismo que el anterior, es decir, m0 tiene que ser igual a 0, entonces va a ser alfa más beta igual a 0, y m de 1 va a ser igual a alfa, aquí podemos factorizar por el Euler a la menos 2, y vamos a tener alfa más beta igual a 0. Ya. De aquí entonces, ¿qué podíamos sacar? De lo mismo de la primera ocasión íbamos a tener que alfa era igual a menos beta. Entonces si lo suplantábamos abajo, para que la ecuación sea 0, debido a que son distintos en teoría, el Euler a la menos 2 tendría que ser 0, pero eso no puede pasar. Entonces de aquí también se saca la conclusión de que alfa tiene que ser igual a beta y ambos tienen que ser igual a 0, que es la única posibilidad. Entonces, solo nos queda evaluar la última conclusión, es decir, que el discriminante sea negativo. Entonces, aquí cometí un error en una parte de la definición. No se importaba la raíz, era solo la parte de dentro, era el discriminante. Sí, ahí cometí un error. Ya, ahora sí, que si no, no me hacía sentido lo que les estaba diciendo. Entonces, ahora, el discriminante tenía que ser negativo, entonces lambda menos 1 tiene que ser menor a 0. ¿Ya? Cuando esto pasaba, íbamos a tener dos raíces complejas. Es decir, vamos a tener que m era menos 2, como estaba ahí, más 1 menos lambda. Se nos cambia el signo porque recuerden que es negativo. Por i. Y m sería menos 2 menos raíz de 1 menos lambda por i. Y para poder solucionar esto, se usaban las funciones senoidales. Entonces, la solución iba a ser de la siguiente forma. Entonces, m de x iba a ser igual a una constante
elevado a Euler por la parte real, que sería el menos 2x, por el coseno de la parte imaginaria, que sería 1 menos lambda, por x, más una constante de Euler elevado a la parte real, como ya hemos dicho, que era el menos 2 por x, por el seno de la parte imaginaria por x. Ya. Y ahora habría que evaluar las condiciones de contorno nuevamente. Entonces, habría que probar que m de x, perdón, que m de 0 tiene que ser igual a 0. En este caso sería alfa, el Euler a la 0 es 1, nos quedaría coseno de 0 es... ya, coseno de 0 es 1. Entonces sería alfa más beta por seno de 0. Entonces sería coseno de 0, o sea, el seno de 0 es 0, entonces nos quedaría solo que alfa es igual a 0. Y de la segunda condición de Borles, que era el m de 1, vamos a tener, tiene que ser también igual a 0. Y esta va a ser alfa por Euler a la menos 2 por coseno de raíz de 1 menos lambda más beta por Euler a la menos 2 por seno de raíz de 1 menos lambda. Armando el sistema de ecuaciones, habíamos dicho que alfa era igual a 0, por lo tanto vamos a tener que beta por Euler a la menos 2 seno de raíz de 1 menos lambda es igual a 0. Pasamos el beta y el Euler a la menos 2 para el otro lado, entonces vamos a tener la ecuación a resolver. Seno de 1 menos x es igual a 0. Ya. Esta ya no es una ecuación trivial, o sea, ya no es una solución trivial, es decir, que el valor nos vaya a dar solo 0. En este caso, vamos a tener lo siguiente. Que habría que resolver y sería que la ecuación va a ser 0 cuando el seno de la raíz de 1 menos lambda sea 0. ¿Y cuándo eso pasa? Cuando el seno se comporta como npi. Es decir, vamos a tener de que el argumento tiene que ser igual a npi, con n perteneciente a los naturales. De aquí vamos a tener entonces que lambda sub n, que sería simplemente despejar el lambda, sería 1 menos n cuadrado pi cuadrado. Estos serían los llamados valores propios, es decir, los lambda sub n. Entonces la solución propia sería m sub n de x igual a una constante, que como habíamos usado el beta, lo vamos a dejar, sub n por Euler a la menos 2x por el seno de la ecuación que encontramos, ¿no? Que habíamos dicho que era seno de raíz de 1 menos lambda por x, pero raíz de 1 menos lambda habíamos dicho que era npi. Entonces la dejamos expreso de esa forma, multiplicado por el x. Esta sería la solución final. En el siguiente ejercicio vamos a ver una aplicación un poco más rigurosa sobre estos problemas para poder encontrar una EDP como tal. Pero esto sería como la base, es decir, encontrar la función propia y que sean soluciones no triviales, es decir, que sean distintas de cero. ¿Ya?